Me quedé colgada, chico, estaba hablando sola. Sí, dígale mis archivos que yo voy a la computadora y que este es otra computadora. De nuevo, pipipi dice. Ya, chicos, no se preocupen. Créanme que 1000 cosas pueden pasar en el camino, pero tus ganas de estudiar siempre deben estar ahí, ¿ok? Cositas que pasan en la virtualidad, jóvenes. Fallas de internet, ¿no? Todo pasa. Bueno, jóvenes, empezamos para no perder tiempo, esperando que Dios nos acompañe y que no se cuelgue otra vez. Nos habíamos quedado aquí, en las funciones del sustantivo, recordando que el sustantivo puede cumplir diferentes funciones, puede ser núcleo del sujeto, su aposición, vocativo, o de, o y, circunstancial, o incluso hasta un complemento agente. Otra pregunta que podría venir en el examen es con respecto a las clases del sustantivo. Eso ya ha venido en San Marcos. Clases de sustantivo. Para eso vamos a distinguir algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cuándo un sustantivo se llama concreto o abstracto? Será concreto cuando éste se pueda percibir con los sentidos del gusto, olfato, oído, vista, cualquiera de los sentidos, y será abstracto cuando no se pueda percibir por los sentidos. Así, por ejemplo, yo podría colocar como ejemplo aquí un sustantivo de tipo concreto, podría ser, por ejemplo, la palabra adolescente. Pero no es lo mismo decir adolescente que decir adolescencia. Porque cuando yo menciono la palabra adolescencia, ya me refiero a una etapa evolutiva del hombre, me refiero a un concepto. La adolescencia no se puede percibir con ningún sentido. Al ser un concepto, clasifica como un abstracto. Pero si yo no digo adolescencia, sino que digo adolescente, a un adolescente yo lo puedo percibir con el sentido de la vista, con el sentido del olfato, del oído, del tacto. Entonces, adolescente clasifica como concreto. En la mayoría de casos, cuando te presentan abstractos, te colocan conceptos, por ejemplo, como paz, armonía, corrupción, amor, etcétera. Pero ojo, cuando hablamos de concretos, si yo quiero profundizar un poquito más, existen concretos reales y concretos imaginarios. Hay una gran diferencia entre un concreto real y un concreto imaginario. Por ejemplo, si yo uso la palabra pizarra, para mí pizarra es un sustantivo concreto real. Pero si yo te pregunto por la palabra unicornio y te preguntan, ¿es concreto o es abstracto? ¿Qué diría usted? Imagina que es tu examen de admisión. Tu última pregunta a resolver y de eso depende tu vacante, tu vida, tu ingreso. Y lo único que te falta relacionar es unicornio. ¿Lo clasificas como concreto o como abstracto? A ver, Catherine tiene una clave, dice que es concreto, unicornio. Lo primero que hace el alumno es pensar, profe, pero los unicornios no existen. Entonces es abstracto. Clave, ingresé y no ingresó, joven. ¿Por qué? Porque unicornio es concreto, pero es un concreto imaginario, porque no existe en la realidad, es cierto. Pero cuando yo digo unicornio, toda tu comunidad lingüística, automáticamente toda, piensa en el mismo concepto. Cuando yo digo unicornio, ¿en qué piensan todos jóvenes? En un caballo con un cuerno. Pregunta, ¿alguno de ustedes pensará en un concepto totalmente distinto? Y cuando digo unicornio, ¿pensarán de repente en un elefante, un león? O todo en tu ex, bueno, no. Cuando digo unicornio, todos piensan en un solo concepto. Caballo con cuerno. O cuando digo, por ejemplo, ángel. Profe, los ángeles no existen. Pero cuando digo ángel, todos pensamos en la misma representación. Una persona con alas. O cuando digo, por ejemplo, Pegaso, todos pensamos en un caballo alado. Profe, pero si yo digo Dios, Dios sí es abstracto. Porque cuando digo Dios, el concepto de Dios no es el mismo para un cristiano, que un evangélico, que un mormón, que un musulmán. Ahí la imagen cambia. Entonces, Dios ya es un concepto abstracto.
cuando es subjetivo y cambia de persona en persona. Si yo te digo, por ejemplo, amor, claro, Dios no es concreto, Dios es abstracto. Si yo te digo en la palabra amor y le doy de repente una tiza a Stephanie y le digo, Stephanie, pasa la pizarra y dibuja el amor. Stephanie pasará y dibujará de repente un corazón. Pero pregunta, ¿esa es la imagen del amor? De repente Milagritos pasará y dibujará a su madre, ¿no? Porque para ella el concepto de amor es su madre. De repente vendrá Carlitos y va a dibujar un libro, porque para él el amor es la lectura, ¿no? De repente por ahí viene Xiomara y dibuja a su perro, ¿no? Porque para ella el amor es eso, su animal, ¿no? Porque puedo dibujar, no sé, a mi novio, a mi ex. Eso para ti es el amor. De repente por ahí Stephanie Toribio va a dibujar a San Marcos, ¿no? Porque para él el amor es eso, ¿no? Su alma mater, ¿no? Entonces él dibujará eso. Y cuando yo te pida graficar el amor, entonces cada hablante, cada individuo va a tener una representación totalmente distinta. Va a ser muy subjetivo. Entonces, por eso que el amor es abstracto. Pero si yo te digo Pegaso, unicornio, minotauro, ustedes que saben un montón de literatura, jóvenes, cuando dicen minotauro, ¿en qué piensan ustedes cuando dicen minotauro? ¿Es concreto o es abstracto? Es concreto, porque si bien es cierto, no existe en el mundo real, todos tenemos la misma representación gráfica. Por eso vamos a entender que hay concretos reales, que son los más comunes, y también hay concretos imaginarios, que no existen en la vida real, pero que tienen una representación común dentro de la comunidad lingüística en la cual te encuentras. Pero si esa definición ya varía de individuo en individuo, se convierte en abstracto, ¿ok? Por otro lado, sustantivo común o propio. El común generaliza, el propio particulariza. Yo puedo colocar, por ejemplo, la palabra río, que es sustantivo común, pero puedo colocar rima como sustantivo propio. Y los propios siempre llevan una inicial mayúscula. Así también tenemos sustantivos primitivos y derivados. Pero esto tiene que ver mucho con la clase anterior de morfología. Un sustantivo primitivo es aquel que solo tiene raíz. Solo raíz, palabra monomorfemática por decirlo así. Pero un sustantivo derivado es aquel que tiene raíz, pero más un morfema derivativo. Por ejemplo, yo puedo colocar la palabra diente y para mí diente es sustantivo primitivo, solo raíz, solo lexema. Pero si yo coloco dentadura, ¿cómo se formó, jóvenes, la palabra dentadura? De la raíz diente más el sufijo adura. Y tengo una raíz más un morfema derivativo. Entonces, diente es primitivo, solo raíz, pero dentadura sería la palabra derivada. Si yo tengo, por ejemplo, libro, para mí libro es sustantivo primitivo, pero si yo digo librería y tengo libro más ería, ya se convierte en sustantivo derivado. Es simple cuando presenta una única raíz. Es compuesta cuando aparece más de una raíz. Por ejemplo, yo puedo tener la palabra mosca y para mí mosca es sustantivo simple. Pero si yo coloco mata moscas, entonces sería para mí un sustantivo compuesto. Cuando yo coloco la palabra coche, sustantivo simple, pero coche bomba, sustantivo compuesto. Esto va a depender si tiene una raíz o más de una. Colectivo o individual. Lo llamaré colectivo cuando señale a un conjunto, pero lo llamaré individual cuando señale a un ser. Por ejemplo, yo puedo colocar una palabra como el término perro y para mí perro es individual, pero si me piden el colectivo, ¿cómo se nos de joven? Jauría. Si me piden individual, yo colocaría, por ejemplo, isla, pero si te piden colectivo, ¿qué mencionas? Conjunto de islas, te leo, archipiélago,
Si te piden individual, coloco estrella, pero si te piden colectivo o conjunto, usted coloca constelación. Señala de un ser hacia un conjunto. ¿Esto viene en el examen? Viene. Una vez colocaron en San Marcos, marque la alternativa en la cual encontramos un sustantivo, pero que ese sustantivo sea colectivo y derivado a la misma vez. Y la clave que nos daban era el término dentadura. A ver, analiza conmigo. La palabra dentadura sería colectivo y derivado a la misma vez, ¿sí o no? Para comenzar, ¿es derivada? Sí. Deriva de la raíz diente más el sufijo adura. Entonces, derivada, sí. Pero a la misma vez también es colectivo, porque dentadura es el conjunto de dientes. Entonces, puede ser que un sustantivo sea derivado y colectivo a la misma vez. A ver, Ariel. Tengo que hacer es mañana, ahí el que hacer es... Claro, ahí es un sustantivo. Para poder distinguir, Ariel, quién es sustantivo y quién no, para eso paso a explicar aquí la siguiente metodología de reconocimiento. Hasta aquí hemos colocado la primera parte de la clase que tiene que ver con reconocimiento de frases nominales, características teóricas de un sustantivo, funciones del sustantivo, clases de sustantivo, pero la otra pregunta que podría lanzar San Marcos es con respecto al reconocimiento de sustantivos, que es una pregunta bien recurrente. Te colocan un texto amplio y te dicen, cuente usted cuántos sustantivos hay en total. Y te piden un conteo de sustantivos. Y aunque parece un tema sencillo, más de un alumno cae en ese tipo de pregunta. Y en las claves dicen, hay 12, 13, 14 o 15. Encima son varios, ni siquiera son 2, 3. Son 12, 13, 14, 15. Y te ponen a contar sustantivos. Entonces, ¿hay alguna metodología, profe, para reconocer mejor y rápido a un sustantivo? Sí, hay trucos, hay metodologías. Para eso explico lo siguiente. Para poder reconocer a un sustantivo, primero, es necesario que tú antepongas, ¿ya? Tienes que anteponerle al sustantivo un artículo. Hay que anteponer un artículo para comprobar si es sustantivo o no. Muchas veces en el texto te pueden regalar el sustantivo porque tiene un artículo delante de, por ejemplo, la maestra, los deberes, la carpeta, y por el artículo que le antecede, usted saca que es sustantivo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo mi texto y tengo una palabra que yo creo que es sustantivo, pero estoy dudando, y no tiene artículo antepuesto? Entonces, usted debe anteponerle el artículo. Por ejemplo, Ariel me pregunta si la palabra qué hacer, ¿no? Si la palabra qué hacer es para mí un sustantivo o no. Entonces, lo que tienes que hacer es anteponerle un artículo y hacer lo siguiente. El qué hacer. Si se admite colocar un artículo antepuesto, entonces qué hacer clasifica como un sustantivo. Lo segundo que vas a hacer es pluralizar. Así como puedo decir el qué hacer, también puedo decir los quehaceres. Los quehaceres. Entonces, jóvenes, si te piden identificar un sustantivo, primera metodología a usar, anteponle un artículo. Por ejemplo, de qué hacer, el qué hacer. Y luego, en segundo lugar, pluraliza. Si esa partícula se deja pluralizar, entonces es un sustantivo. Por ejemplo, yo puedo colocar la palabra fórmula y le te pongo un artículo, la fórmula. Y su plural serían las fórmulas. Si esa palabra se deja colocar un artículo antepuesto y se deja pluralizar a la misma vez, entonces deduces que sí es un sustantivo. Primera metodología. Segundo dato. Muchas veces cuando uno está leyendo, no encuentra un artículo delante de, sino que encuentra antepuesto
antepuesto una preposición. Hay una preposición antepuesta. Por ejemplo, yo puedo colocar el término amor, amigos, chocolate. Y yo no sé si estas palabras son sustantivos o no. Y no encuentro un artículo delante de, sino que encuentro una preposición. Por ejemplo, dice algo como esto: del amor. Voy con amigos. Y es un helado de chocolate. Y me dicen, la palabra amor, amigo, chocolate, ¿son sustantivos o no? Y si yo me percato y veo que antes de esa palabra encuentro una preposición, entonces sí asume que la palabra amor, la palabra amigos, la palabra chocolate, sí son sustantivos porque tienen una preposición que le antecede. Entonces, moraleja, el sustantivo se reconoce porque se le antepone un artículo y se le pluraliza. Y también se le reconoce porque tiene una preposición delante de. A ver, Xiomarita, en caso de suele comer mucho, ¿cómo es comer un infinitivo? Me confundo. Explicamos eso, Xiomara, en un ratito más. Entonces, 2 datos puntuales para reconocer al sustantivo. El tercer dato tiene que ver con las palabras sustantivadas. Con las palabras sustantivadas. Profe, ¿a qué se refiere con eso? Por ejemplo, si yo coloco una palabra como el término día bello, para mí, día bello es una frase nominal, ¿verdad? Día bello es una frase nominal, donde su núcleo sustantivo, ¿quién sería, jóvenes? En la frase nominal día bello, ¿quién sería mi núcleo sustantivo? ¿Te escucho? Día, muy bien, Lucía. Mi núcleo sustantivo sería la palabra día. Pregunta, ¿qué cosa es bello? Si bello le brinda características. Y pregunto, ¿cómo es el día? ¿Qué características presenta? Profe, el día es bello. Si bello presenta características que califican al nombre, pregunta, ¿qué cosa es bello? Muy bien, Carlitos, bello es un adjetivo. Bien, adjetivo. Ahora, en esta frase nominal, jóvenes, el término bello está funcionando como adjetivo, porque le está brindando características al nombre que le antecede. Pero yo quiero que veas el siguiente ejemplo que voy a colocar. Miren lo que dice, Dice, lo bello de la vida es el reír. ¿Listo? Y ahora yo quiero que analices, por favor, la palabra bello. Si bien es cierto, la palabra bello en la frase nominal día bello funcionaba como un adjetivo, ¿cree usted que en el siguiente ejemplo, bello, sigue funcionando como adjetivo? Ya no, ya cambió de función. ¿Por qué? Porque el adjetivo bello ahora tiene un artículo, lo que lo antecede. Y sabemos que todo artículo cumple una función sustantivadora. Esa es la función más importante de un artículo, sustantivar, convertir a una palabra que no es sustantivo, lo convierte en un sustantivo. Y si yo estoy en el examen y me dicen, ¿cuántos sustantivos hay? Yo tomo la palabra bello, lo voy a contar como un sustantivo, porque el artículo ya lo sustantivó, ya lo nominalizó. Igual aquí, lo bello de la vida. Vida también sería para mí un sustantivo. ¿Por qué es sustantivo aquí? Porque el artículo lo está presentando, lo está nominalizando. Profe, y la palabra reír también lo contaré como un sustantivo más,
Mira, reír específicamente no es sustantivo. Reír es un verboide. ¿Qué tipo de verboide? Verboide infinitivo. Los que terminan en ar, ir. Porque hay verboides infinitivos, gerundios de ando, endo, participios de ado, ido. ¿Recuerdan esa partecita, sí o no? Entonces, reír sería para mí un infinitivo, verboide. Pero mira, este verboide tiene un artículo que lo antecede. Entonces, ese artículo va a sustantivar al verboide. Y si a mí me dice del siguiente enunciado cuántos sustantivos hay, yo diría que en este enunciado yo tengo 3 sustantivos, que serían bello, vida y reír. Ahí reír se comporta como sustantivo porque tiene un artículo que lo antecede. El reír, el llorar, el beber. No es lo mismo decir el reír que decir, por ejemplo, va a salir. Si yo encuentro la forma va a salir, ella va a salir temprano. Este ir es el infinitivo, pero el infinitivo no está solo, sino que está acompañado de otro verbo auxiliar, que en su conjunto están formando la perífrasis verbal. Y ese va a salir es equivalente a decir saldrá. Entonces salir ya no lo puedo contar como sustantivo, sino que ahora salir funciona como verbo dentro de la perífrasis verbal. Pero si yo digo el reír, el llorar y le antepongo un artículo, entonces ese infinitivo deja de ser infinitivo y se cuenta como un sustantivo más. A ver, Ariel, dice, bello podría considerarse pronombre. No, el pronombre sería en este caso cuando reemplazas todo. Por ejemplo, lo bello lo reemplazo por eso. Y ahí sí puede ser eso un pronombre. Pero aquí bello es el sustantivo y lo el artículo que lo presenta. Lo cuentas como sustantivo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos claros. Cuando te pidan contar sustantivos, entonces toma en cuenta algo. Un sustantivo siempre tiene antepuesto un artículo o una preposición delante de él. Se puede pluralizar, quehacer, quehaceres, y también se cuentan como sustantivos las palabras sustantivadas. Por ejemplo, un adjetivo que tiene un artículo delante de, o un infinitivo con un artículo delante de. A ver, Roslyn, el artículo convierte a todo a un... Es cierto, Roslyn, así es. Un artículo puede convertir a cualquier palabra en un nuevo sustantivo. Por eso se dice que el artículo cumple una función nominalizadora, porque convierte a cualquier categoría al colocarse delante de ella en un nuevo sustantivo. Así la palabra bello, que es adjetivo, y la palabra reír, que es infinitivo, como tienen artículos delante de, se cuentan como sustantivos en un examen de admisión. Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? ¿Sí? Vamos a pasar a ver la práctica y ya al final avanzamos la parte de pronombre. A ver, práctica, chicos, ¿todo lo tienen a la mano? Empezamos entonces con la pregunta número 1. De la pregunta número 1 hasta la pregunta número 11, ¿ya? Porque a partir de la pregunta 12 ya viene pronombre. Eso lo explico en un ratito más. Vamos con la pregunta número 1. En la número 1, ¿qué clave marcaron, chicos? Dice, según esta aseveración, marque la alternativa que contiene las palabras o sustantivos de tipo abstracto, solo abstracto. La clave que marcaron era avión. Muy bien, María. ¿Quiénes eran los abstractos en la número 1? Perseverancia y confianza. Y en la número 4, ¿quién era abstracto? Conciencia y corrupción. Bien. Pregunta número 2. Señalen las oraciones que contienen sustantivos, uno individual y el otro colectivo en ese orden.
La clave a marcar aquí tenía que ser enano en la número 2. Por ejemplo, en la número 1 dice, desde el monte los lobos olfateaban el rebaño que pasteaba en la ladera. Lobos sería para mí un individual, pero rebaño sería para mí el colectivo, ¿no? Conjunto de animales mamíferos. Entonces, ahí hay individual, colectivo, cumple. En la 2 dice, las flores cayeron desordenadamente cuando se deshizo el ramo. Flores, individual, pero el ramo sería el colectivo, conjunto de flores. En la 3 dice, los bandoleros se ocultaron cuando llegó la tropa. Bandoleros sería para mí un individual, delincuentes, ¿no? Pero tropa sería para mí el colectivo, conjunto de soldados. En la pregunta no dice que el individual tenga que corresponderse con su colectivo, no necesariamente, tiene que ser un individual, un colectivo, sin importar de qué tipo. Por ejemplo, el conjunto de bandoleros no forma una tropa, sino que bandoleros son los delincuentes y tropa es colectivo, pero colectivo de soldados, conjunto de soldados, pero hay individual y hay colectivo respectivamente en ese orden. Y en la 4 dice, ese joven músico ya había ingresado a una banda filarmónica. Músico es individual y la banda es el colectivo, conjunto de músicos. Entonces la clave tenía que ser enano. Todas cumplían con ese orden. Pregunta número 3. Elija la opción que presenta más sustantivos. Más sustantivos. Mira, y la clave que nos dan aquí es la letra E. Sí, Xiomara, lo puedes colocar en plural, no importa. Yo puedo colocar, por ejemplo, adelante también en la pregunta número 2 decía flores. Y flores no es colectivo, es individual. Solo que es un individual que está en plural. Si yo digo perros, perros para mí es individual, solo que está en plural. Tú lo puedes colocar en singular o en plural, como quieras, pero perros no es colectivo. Tendrías que decir jauría para que sea de colectivo. ¿Ya? En la 1, pregunta 1, ¿a qué te refieres, Carlitos? En la pregunta 1 la clave era avión, en 2 la clave era enano, en la 3 te dicen quién tiene más sustantivos, pregunta de conteo, de reconocimiento, y la clave que me dan es enano en la número 3. Pregunta, ¿quiénes serían los sustantivos en la clave E de la número 3? Dice, el sol en esplendor, sol, muy bien. ¿Quién más, chicos? Esplendor también, porque yo puedo colocar el esplendor, los esplendores, se puede pluralizar, se puede colocar artículo. Es más, ¿quién se percató qué palabra está delante de esplendor? ¿Qué palabra está delante de en? ¿Qué cosa es en, Anita, Xiomara? En es una preposición. Y te dije, considera sustantivo a todo aquello que tenga artículo delante de o una preposición delante de. Él dice en esplendor. Entonces, esplendor también cuenta como sustantivo. Aves, muy bien, aves. ¿Quién más? Canto, canto también, cantos. Flores, también cuenta flores. ¿Qué más? Aroma, aroma también es sustantivo. El aroma, las aromas, ¿no? Y primavera también. Ahí estaban todos los sustantivos en la número 3. Entonces, clave, enano. Pregunta 4. Indique la cantidad de sustantivos que presenta. Así quedaría, Catherine. Sol, esplendor, aves, flores, canto, aroma y primavera. Todos ellos son los sustantivos. En la pregunta 4 nos piden cuál es la cantidad de sustantivos que presenta el texto. Mira, la clave que nos dan aquí es enano, que hay 13 sustantivos. Vamos a verificar quiénes son en el texto, ¿ok? Ahora, el texto dice así. Esta enfermedad, ahí va uno, ¿no? Enfermedad se conoce como viruela símica. Viruela sería mi sustantivo. Símica, el adjetivo que lo califica. ¿Ya? Enfermedad, viruela, debido a que se encontró supuestamente por primera vez. Vez también sería un sustantivo, porque mire el artículo, la vez, y se puede pluralizar.
las veces. Entonces es un sustantivo el término vez. Luego siga leyendo. ¿Qué más dice ahí? Por primera vez en el año 58 en simios de laboratorio. Simios también es sustantivo. Laboratorio también. Miren lo que dice. De laboratorio. Tiene una preposición delante de. ¿Quién más sería? Dinamarca. De en Dinamarca. Preposición delante de. Posteriormente, algunos exámenes de sangre. Exámenes también es sustantivo. Sangre también se puede pluralizar. La sangre, las sangres. Animales también contará. Mira la prepo delante de animales. África, también mira la prepo, en África, revelaron que otros tipos de animales, tipos, también el tipo, los tipos, animales, otra vez, de animales, probablemente tenían este agente patógeno, agente. El agente, los agentes, se puede pluralizar, patógeno no porque es adjetivo. Clave, enano. 13 sustantivos en total. Los reconoce aumentando el artículo o percatándose que tenga una preposición delante de. Siguiente pregunta, 5. El sustantivo es la palabra con género inherente que designa personas, animales, cosas, ¿no? Y puede cumplir diferentes funciones dentro de la frase nominal. Entonces, según lo explicado, señale en el siguiente fragmento, ¿no? La cantidad de sustantivos que tiene. ¿Cuántos sustantivos hay en este fragmento? Y dice así, la planificación del horario, planificación, ahí va. No, otros no cuentan como sustantivo, hija. ¿Eso dónde está? ¿En la pregunta 4? Otro sería para mí determinante, ¿ya, Dieguito? Porque dice otros tipos. Es como si dijeras los tipos. Si tú tomas otros y lo cambias por los, sería los tipos, otros tipos. Entonces, ese otros funciona como si fuera un artículo. Presenta el nombre, porque ahí el nombre del sustantivo sería tipos. Y otro simplemente lo presenta. O sea que tiene valor de artículo, de determinante ahí. Pero si yo hubiera colocado, Diego, los otros ingresaron en cómputo general, los otros. Ya no digo otros tipos, sino los otros. Entonces, ahí sí puedes contarlo como si fuera un sustantivo, como pronombre en realidad, que reemplaza al sustantivo. Pero decía otros tipos, ahí solo es artículo, ¿ya? 5, a ver, contamos. Dicen que en total hay 8 sustantivos en las 5. ¿Quiénes serían? La palabra, por ejemplo, planificación, horario, estudio, aprendizaje, temas, cursos, examen y admisión. Ahí estarían los 8 sustantivos de ese fragmento. Entonces la clave, si correspondía, la clave era barquito. Y si se percatan, la mayoría tenía artículo, ¿no? El examen, la planificación, o si no, tienen preposición, ¿no? De temas, de estudio, de admisión. Por ahí lo vas a identificar. Mejor es un adjetivo. ¿Ya? Por ejemplo, dice para el mejor aprendizaje. A ver, Roslyn, lo apunto por aquí. El mejor aprendizaje. Pregunta. En esta frase nominal, jóvenes, ¿quién es el sustantivo núcleo? El mejor aprendizaje. ¿De quién se habla? Del aprendizaje, que sería mi sustantivo. Este es el artículo que lo presenta, el aprendizaje. ¿Y cómo es ese aprendizaje? Ah, profe, el aprendizaje tiene la característica de ser mejor. Entonces, mejor es un adjetivo que califica al sustantivo aprendizaje. Profe, pero ¿qué pasaría si ya no hay sustantivo? Si borramos eso y simplemente dice el mejor ganó la batalla. Entonces, ¿puedo contar mejor como sustantivo? Ahí sí, porque el artículo convirtió el adjetivo en sustantivo. Porque dijiste el mejor ganó, ahí se sustantivó. Pero aquí no aparece solito, dice el mejor
aprendizaje. Entonces, aquí mi núcleo ya no es mejor. Aquí mi núcleo es aprendizaje y mejor baja su estatus de adjetivo calificativo, ¿no? Entonces, seguimos. Para 5 era barco, 8. 6. Dice, el sustantivo es el núcleo de toda frase nominal. Puede cumplir diferentes funciones. Entonces, señale cuántas frases nominales hay en el siguiente texto. A ver, Elvis, repito la lista de sustantivos. ¿De qué pregunta Elvis? ¿De las 5? ¿Sí? Ya, repito Elvis antes de pasar la pregunta. Planificación, horario, estudio, aprendizaje, temas, cursos, examen y admisión. Ya, no cuentas, Vania, ahí examen de admisión como uno, no, sino examen uno, admisión otro. ¿Ya? Pregunta 6. Te dice, lee el siguiente texto y cuente cuántas frases nominales hay. No te están pidiendo contar sustantivos, sino frases nominales, como lo que acabo de hacer aquí, chicos. Ella, núcleo sustantivo, las llaves, núcleo sustantivo, a su hermana, te piden contar eso, frases nominales. A ver, vamos a ver. Dice, es importante, subraya esto por favor, nuestra activa participación en los asuntos políticos. Subraya todo eso, nuestra activa participación en los asuntos políticos. Esa es la primera frase nominal. De esa primera frase, ¿quién sería su núcleo? ¿De quién se está hablando? ¿Quién es activa? ¿Quién es nuestra? La participación. Entonces, participación sería el núcleo sustantivo de esa primera frase. Sigamos leyendo. Es importante nuestra activa participación en los asuntos políticos, ya que, ahora subraya esto, todas las decisiones buenas para el progreso del país, hasta ahí, todas las decisiones buenas para el progreso del país. Hasta ahí va la segunda frase nominal. Pregunta, ¿quién es el núcleo sustantivo? ¿De quién se está hablando? ¿Quiénes son todas? ¿Quiénes son buenas? Las decisiones. Ahí está su segundo núcleo sustantivo. Y vamos con la tercera frase. Del país. Son planteadas, ¿no? Y subraya esto, por los 130 parlamentarios electos por la ciudadanía. Esa es mi tercera frase nominal. Pregunta, ¿de quién se está hablando? ¿Quiénes son 130? ¿Quiénes son electos? El núcleo ahí sería parlamentarios. Muy bien, entonces sería su núcleo sustantivo y en total tendríamos 3 frases nominales, de las cuales sus núcleos sustantivos serían participación, decisiones y parlamentarios. Entonces la clave tenía que ser avión en la pregunta 6. Pregunta 7. Dice, el sufijo ura es la terminación característica de sustantivos que son abstractos. Por ejemplo, como la tersura, la blancura, la dulzura. Entonces, estos sustantivos abstractos que terminan en ura han derivado de una palabra. Pregunta, ¿de qué palabra derivaron los sustantivos abstractos terminados en ura? Por ejemplo, dulzura derivó de dulce, tersura de terso y blancura de blanco. Pero pregunta, ¿qué cosa es blanco, terso, dulce? Se indican características. Muy bien, Ingrid, Stephanie, muy bien. Nicole, derivaron de adjetivos. Aunque no lo creas, esta pregunta 7 fue una pregunta de examen de admisión. Al ojo, ¿sí o no, chicos? Al ojo, claro. Derivaron de un adjetivo. Pregunta número 8. Dice así, considerando que el sustantivo es la palabra que designa persona, animal, cosa, entonces señale la alternativa en la que aparecen menos sustantivos, la que tiene menor cantidad de sustantivos. Después de contabilizar, nuestra clave tendría que ser enano. Pregunta, ¿quién es el único sustantivo que aparece en la letra E? El enunciado dice así, fue definitivamente la más importante manifestación narrativa colectiva verificada. Pregunta, ¿segura, Xiomara, que es narrativa? ¿Segura?
Pregunta, ¿quién es más importante? ¿Quién es narrativa? ¿Quién es colectiva? ¿Quién es verificada? La manifestación. Claro, porque es la manifestación. Narrativa es un adjetivo que califica a manifestación, ¿no? Manifestación narrativa. Es como decir día bello, ¿no? Adjetivo calificativo. ¿Ya lo viste, sí o no? Entonces la clave tenía que ser enano, donde su único sustantivo era la palabra manifestación. Los demás tenían más de uno. Te pedían la que tenga menos. En la pregunta 9 dice, los sustantivos colectivos designan ya sea el singular o plural a un conjunto de elementos. Entonces señale qué alternativa presenta solo colectivos. En la letra A dice dentadura, conjunto de dientes, bien. Magisterio, conjunto de, en este caso, profesores. Pero pollería, jóvenes, ¿cree usted que pollería es el conjunto de pollos? ¿O es el lugar donde venden pollo, no? Pollería es como decir librería, ¿no? El conjunto de libros no es librería. El conjunto de vidrios no es vidriería. Solo es el lugar donde los venden, pero no es su colectivo. Entonces, ¿cuál sería para ti el colectivo de pollos o de cualquier tipo de ave? El colectivo de ave es parvada. Colectivo de aves, de cualquier tipo de ave, pueden ser pollos, patos, etcétera. Profe, y secta tampoco es, en este caso, secta podría ser bien rebuscada, como conjunto de fieles, seguidores, fanáticos, ahí sí, podría ser, pero tiene que ser parvada para el conjunto de aves, ¿ya? Avícola tampoco, Roslin, avícola también es el lugar donde venden o comercializan a los pollos, ¿no? Es como decir pollería. Es lugar, pero no es colectivo, no es conjunto, tiene que ser parvada. En la B dice cónclave, conjunto de religiosos, ¿no? Discoteca, jóvenes, discoteca es un colectivo, conjunto de discos, solo que con el tiempo esa palabra ha evolucionado y hoy conocemos discoteca como el lugar donde uno va a bailar. Pero pregúntale a tu papá, a tu mamá, en sus tiempos mozos, cuando ellos iban a bailar a la discoteca, iban a un lugar donde, ojo, no había bebidas alcohólicas, solo tomaban chicha morada, y en ese lugar ponían sus discos long play. Ahora, eso ya no se da, ahora todo es con USB, ¿no? Es con USB, eso se trata, Seiko. Pregúntale. Ahora todo es USB, ¿no? Pero antes se ponían los discos long play. Y como en ese lugar uno iba a escuchar música y había un conjunto de discos, por eso que se le llamó a ese lugar discoteca. Pero con el tiempo eso evolucionó y ya ni USB, ¿no? Pues por Bluetooth, ¿no? Entonces, y eso va evolucionando. Hoy la palabra discoteca ya no se usa como colectivo, pero se usaba antes, sí, como conjuntos de discos long play. De ahí el término de discoteca. Pero la RAE aún mantiene ese término como colectivo. Todavía no lo ha sacado de la lista. Pero sí fallamos en la palabra bueyes, porque buey es individual, pero decir bueyes no es colectivo. Tuviste que colocar boyada. Para el conjunto de bueyes, boyada. No bueyes, porque si yo coloco bueyes, es como si yo dijera perros. Y perros no es un colectivo. Tengo que colocar jauría. Entonces, ahí falló, ¿no? Luego, profe, y la C, parvada, está bien, conjunto de aves. Elenco, también, ¿no? Conjunto de elementos de un teatro, personas que participan en un teatro, actores. Pero magistrado, joven. Tache la palabra magistrado, porque magistrado es un adjetivo. Debiste colocar magisterio como el conjunto de profesores, ¿ya? Y la clave tenía que ser dado. Biblioteca, conjunto de libros. Plumaje, conjunto de plumas. Década, conjunto de años. Y concilio, conjunto de religiosos. Profe, ¿y por qué no marco la E? Por la palabra soldado. En vez de soldado debí colocar tropa para que sea un colectivo. Entonces la clave tenía que ser dadito, de la que tenía solo colectivos. Clave dado. Pregunta número 10. Considerando que los nombres abstractos designan realidades no percibibles
Esto es, no aprehensibles mediante los sentidos, marca el enunciado en la que hay nombres abstractos. ¿Y cuál es la alternativa que tiene abstractos? Mira, me dan por clave casita. Pregunta, ¿quién sería el nombre abstracto en la letra C? ¿Sería veracidad? ¿Sería uno? ¿Quién sería el otro? Confianza, muy bien. Y hay uno más. ¿Sincera? Hoy, chicos, ¿alguien dijo sincera? No, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué? Porque si yo digo amistad sincera, ¿cómo es la amistad? ¿Qué características presenta? Profe, la amistad tiene la característica de ser sincera. ¿Qué cosa es sincera, hijo? Es adjetivo, muy bien. ¿Y de quién se habla? De la amistad. Es más, tú puedes colocarle artículo y decir la amistad, pluralizarlo, las amistades, pero puedes colocar la sincera. No, entonces tiene que presentar un artículo delante de. Recuerda eso. Entonces, ahí era veracidad, confianza y amistad. Los tres eran abstractos, ¿ya? Pregunta número 11. Identifique la alternativa que presenta mayor cantidad de sustantivos. La que presenta mayor cantidad de sustantivos. Y la clave a marcar aquí, chicos, tenía que ser dado. Pregunta, otra vez, ahora sí reivindícate. ¿Quiénes son los sustantivos en la letra D? Te leo. El primero, campesinos. Bien. ¿Quién más? Tierras. Bien, continúe. ¿Quién más? Sierra. Bien. ¿Quién más? Esfuerzo. Bien. ¿Y la otra? Falta una. Y paciencia. Ahí está. Profe, ¿y mucho no cuenta? No. ¿Qué sería mucho, jóvenes? Mucho esfuerzo. Bastante esfuerzo. Solo es un determinante, un intensificador nada más. Entonces, la clave tenía que ser dadito. A partir de la pregunta 12 hacia adelante, vienen las preguntas de pronombre. Stephanie, paciencia es sustantivo abstracto. Le puedes colocar un artículo y decir la paciencia. Entonces, si es sustantivo. Y abstracto, ¿no? Porque es un concepto no percibible. También se cuenta ahí. A partir de la pregunta 12, preguntas de pronombres, ¿ya? Pero para eso requiero borrar la primera parte de la pizarra. ¿Le pueden tomar unos fotitos, chicos, para borrar? Y pluralizando. ¿Cómo hace Hillary? Mira, en este caso, por ejemplo, Hillary, hay sustantivos que no admiten la pluralización porque son conceptos. Por ejemplo, puedo decir las paciencias, ¿no? Solo se dice la paciencia. ¿Por qué? Porque es sustantivo abstracto, ¿no? En la mayoría de casos los conceptos no se pueden pluralizar. Por ejemplo, aquí igual, ¿no? Adolescencia, etapa evolutiva del hombre. Pero no puedo decir las adolescencias. O sea que cuando un sustantivo es abstracto, ¿ya? Es abstracto, no se puede pluralizar. Pero sí, sí es concreto. Algunos sí admiten, ¿no? Por ejemplo, como de amistad, las amistades, si lo usas como concreto. Por ejemplo, mis amistades, las amistades, como concreto. Pero si yo lo uso como abstracto, no se puede pluralizar, ¿ya? Porque es un concepto, solo por eso. Pero sigue siendo sustantivo, no deja de ser sustantivo. A ver, me voy un ratito para que pueda tomar su fotito. Muy bien, me alegra que entiendas. Yo. Ahí. Ya, ahora sí.
Ah, muy bien, Hillary, ahora sí entendiste ya. Vamos a continuar, chicos. Vamos a cerrar con un repaso general del pronombre que está vinculado con lo de sustantivo. Y ya con eso podemos responder las preguntas que faltan y ya nos quedaríamos ahí por el día de hoy. Listo, continuamos. Por otra parte, chicos, al hablar de pronombre, esto está muy vinculado a la parte de sustantivo, porque sabemos que el pronombre es aquella partícula, aquella categoría gramatical que reemplaza al nombre, que reemplaza al sustantivo. Pero mira, en tu boletín, en tu práctica, dice, el pronombre es la persona deíctica que reemplaza al sustantivo. Y cuando dice el pronombre es una persona deíctica, esta palabrita es clave. En tu práctica no han colocado clases de deícticos, pero lo voy a colocar a manera de cultura general, porque aunque no esté en la práctica, en los glosarios de CEPRE San Marcos colocan clases de deícticos. Entonces, si usted quiere revisar en casa los glosarios de CEPRE, va a encontrar esta teoría, por eso le explico para que usted repase en casa, porque sé que tú repasas más allá de lo evidente, ¿sí o no? Entonces, para eso voy a colocar lo siguiente. Los pronombres deícticos pueden ser de tres tipos. Ellos son anáfora, catáfora y hexáfora. Vamos a ver en qué se diferencia. Por ejemplo, anáfora quiere decir cuando yo tengo un sustantivo antecedido al pronombre, pero será catáfora cuando el sustantivo vaya, en este caso, después del pronombre. Para poderlo entender mejor, ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, a ver, Stephanie. Ah, solo seguía tiempo. Ahora te explico eso en un ratito más. Si yo coloco lo siguiente y digo a Ana, ya, a Ana la quiero, a Ana la quiero mucho, ¿ya? ¿Quién sería mi pronombre? Mi pronombre sería el pronombre la, cuando digo la quiero mucho. Pero pregunta, ¿este pronombre la a quién hace referencia? Hace referencia a Ana. Ya, pero Ana está escrito antes o después del pronombre. Ana, el sustantivo, está escrito antes. Entonces, si yo coloco un sustantivo antes de mi pronombre, a este pronombre le conozco como anáfora. ¿Qué pasaría si el sustantivo aparece después del pronombre? Entonces, yo no lo llamo anáfora, lo llamo catáfora. Profe, un ejemplo. Ahí vamos a ver cuando digo esto. La esperé a Ana. ¿Quién sería para ti tu pronombre? El pronombre sería la esperé. Pero ese la, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a Ana, que sería mi sustantivo.
Pero ese sustantivo, ¿dónde está? ¿Está antes o después del pronombre? Estaría después del pronombre. Entonces, a este pronombre lo voy a llamar catáfora, cuando su sustantivo aparece después de él. O sea que todo depende de la posición. Si colocas el sustantivo antes y el pronombre después, anáfora. Si el sustantivo se menciona después y primero el pronombre, catáfora. Profe, y hexáfora cuando el sustantivo no está presente. Por ejemplo, cuando digo esto, ingresó en cómputo general. Ingresó en cómputo general. Y yo te hago la pregunta, ¿quién ingresó en cómputo general? ¿Hay un nombre escrito ahí? ¿Dice Ana? No, el sustantivo ya no aparece. Está tácito, muy bien, Stephanie. Y en el caso que esté tácito, se supone que en este lugar donde no hay sustantivo ni pronombre, porque no lo hay, se supone que yo debo colocar el pronombre ella o él ingresó en cómputo general. Por el tipo de verbo que he colocado, yo sé que le corresponde un pronombre en tercera persona, o ella o él. Ya, pero este pronombre está reemplazando a un sustantivo ausente que está tácito, que no aparece escrito, que está fuera de la oración. Es por eso que se llama hexáfora, donde exo significa fuera, no está escrito, está sobreentendido. Y el pronombre a colocar reemplazaría a ese sustantivo ausente. ¿Ya? Claro, en ese caso sería él, ¿no? Que no está, pero uno sobreentiende que es él o ella. Entonces recuerda, anáfora, el sustantivo aparece antes, catáfora, el sustantivo se coloca después, y hexáfora, tienes que colocar tú un pronombre que reemplace a un sustantivo ausente. Por otro lado, los pronombres se clasifican en pronombres demostrativos, por ejemplo, como el pronombre esto, eso, aquello, ¿no? Esto, eso, aquello, ¿no? Quiero aquello, aquello es demostrativo, indica posición. Quiero eso, quiero esto. Pueden ser posesivos, se indican, por ejemplo, pertenencia. Puede ser, por ejemplo, el mío, el tuyo, ¿no? El suyo. También podemos colocar, por ejemplo, pronombres de tipo indefinidos que marcan una cantidad inexacta. Por ejemplo, puedo colocar el todos, el ningún. Por ejemplo, todos ingresaron. ¿Quiénes todos? ¿No? Ninguno ingresó, que no va a ser tu caso, ¿ah? Ningún, ¿no? O por ejemplo, pocos ingresaron, ¿no? Indica una cantidad, pero indefinida. Tenemos también los numerales, o también llamados cuantificadores. Ellos pueden ser cardinales, si indican una cantidad exacta, por ejemplo, 2, 1, 3. Pueden ser ordinales, si marcan una posición, por ejemplo, cuando digo último, primero. Pueden ser múltiplos, si marcan múltiplo de la unidad, por ejemplo, doble. Pueden ser partitivos, por ejemplo, pueden indicar porción de la unidad, mitad, por ejemplo, un tercio. Pueden ser también distributivos, se indican repartición igualitaria, ambos, sendos, cada, pero todos ellos se clasifican como numerales. Y por otro lado también tenemos el caso de los enfáticos. Los enfáticos marcan la mayor fuerza de voz con la tilde. Y pueden ser, por ejemplo, partículas como el qué, ¿no? El cómo, el dónde, etcétera. Te doy un ejemplo. Vamos a borrar esta parte.
Por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente. ¿Qué? Hasta el enfático. ¿Qué vestido usarás para tu graduación? Y en la siguiente digo, ¿qué usarás para tu graduación? Y en los dos casos, yo tendría un enfático. En los dos casos hay enfático. Pero uno de ellos es enfático determinante y el otro es enfático pronombre. Pregunta, ¿en cuál de estos enunciados, primero o segundo, encuentra usted un enfático pronombre? En la primera, muy bien, Xiomara. ¿Cómo identificas que un enfático es pronombre y no es determinante? Porque siempre el pronombre está acompañando a un verbo y se llamará determinante a todo aquello que acompaña a un sustantivo. Si yo digo qué vestido y acompaña al sustantivo, es enfático, pero determinante. Pero si yo digo qué usarás y acompaña al verbo, es enfático, pero un enfático pronombre. Ya, lo colocamos por aquí. Y por aquí enfático determinante. Por último, también tenemos como clase los relativos. Los pronombres relativos. ¿Quiénes son los pronombres relativos? Ellos pueden ser las partículas qué, cuál, quiénes, cómo, dónde. Se parecen mucho al enfático, pero uno, no tienen tilde y dos, se reconocen porque siempre tienen a un sustantivo como antecedente. Por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente, el reloj que era de oro se perdió. Siempre un pronombre relativo está formando una subordinada adjetiva. Pregunta, ¿quién sería mi oración principal? Cuando yo digo el reloj que era de oro se perdió. Mi oración principal sería el reloj se perdió. Esa sería mi oración principal. El reloj se perdió. Y en el medio yo he colocado una preposición subordinada que sería la forma que era de oro. Este que está aquí podría ser un pronombre relativo. Podría, siempre y cuando tenga como antecedente a un sustantivo. Para poderlo reconocer, lo único que tiene que hacer es tomar a su subordinada y transformarla a pregunta. A la pregunta, ¿qué era de oro? La respuesta es el reloj. Si tu respuesta es un sustantivo antecedente, entonces el que sí es un pronombre relativo. Te ayudo con una más. La chica que me gusta es sanmarquina. ¿Quién sería tu oración principal? Te leo, la chica es sanmarquina. Esa es mi oración principal. La chica es sanmarquina, a la cual le he introducido una subordinada que me gusta. Vamos a comprobar si este que realmente es pronombre relativo. Para eso, transformo a la pregunta. A la pregunta, ¿quién me gusta? Y la respuesta es la chica. Si mi respuesta es un sustantivo antecedente, entonces ese qué, quién, cuáles, sí es un pronombre relativo. ¿Ya? Claro, es como si fuera una explicativa, algo así, Ariel, muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa, profe, cuando yo veo el qué, quién, cómo? Y antes de eso, no es sustantivo.
sino que hay verbo. Ah, entonces ya no sería pronombre relativo. Por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente. Trabaja, ¿no? Él trabaja como burro. ¿Ya? Y esta es mi subordinada. Esta partícula como podría ser un pronombre relativo, pero si yo me percato su antecedente, ya no es un sustantivo, sino que es un verbo. Entonces, este como ya no puede ser un pronombre relativo. Tiene que ser como una explicativa de ese sustantivo, para que recién clasifique como pronombre relativo. Pero ojo, ya sea demostrativo, posesivo, indefinido, numeral, enfático o relativo, cualquiera de estas clases de pronombre se conoce con el nombre de pronombres determinativos, porque se parecen bastante a los determinantes, solo que modifican al verbo y no a los sustantivos. Pero también tenemos el caso de los pronombres personales. Y en el caso de los pronombres personales, vamos a ver que estos se subdividen en dos clases. Pronombres personales tónicos y pronombres personales átonos. Se llaman tónicos porque cumplen función de núcleo del sujeto. Y se llaman átonos porque cumplen función no de núcleo, sino de complemento. De complemento o de complemento o y. Por ejemplo, ¿quiénes podrían ser tónicos? Los de primera persona. Por ejemplo, yo. Los de segunda persona, tú. Los de tercera persona, él, ella. Y sus respectivos plurales, que pueden ser nosotros, ustedes, ellos, ellas, sí, ti, mí. Tónicos, porque funcionan como núcleo del sujeto. Por ejemplo, cuando dije en mi oración que ya borré, cuando coloqué ella entregó, ¿no?, las llaves a su hermana, y yo te pregunto, ella, ¿qué tipo de pronombre será? ¿Determinativo o personal? Es personal, porque ese ella entregó, ese ella cumple función de núcleo del sujeto. Y al ser un pronombre tónico, clasifica como personal y no como determinativo. Así también tenemos los átonos que cumplen función de o de oí. Y ellos podrían ser los siguientes. Me, te, se, las, los, nos o les. Voy a borrar esta parte. ¿Ya? Y recuerda que se llaman pronombres átonos porque no cumplen función de núcleo, sino función de complemento. Pueden ser o de o pueden ser oí. Por ejemplo, el pronombre las o los son preferentemente pronombres de o de, y el pronombre les, el pronombre de oí. Entonces puede haber una pregunta donde diga, cuente usted el siguiente enunciado, ¿cuántos pronombres personales hay? Personales. ¿Qué vas a contar? Todos los tónicos, todos los átonos, pero no debes contabilizar los determinativos, porque te piden personales, a no ser que la pregunta sea muy genérica y te diga cuántos pronombres hay. Pronombres, no especifica de qué tipo. Entonces, ahí sí cuenta todo lo que encuentre. Pero si te piden personales, solo cuentas tónicos o átonos. Por otro lado, según la posición de esos pronombres, estos pueden ser enclíticos o proclíticos. Enclíticos porque van dentro de la raíz
proclíticos fuera de la raíz. Por ejemplo, no es lo mismo decir entrégaselo que decir se lo entregó. En la palabra entrégaselo, mi raíz es entregar. Y a esa raíz entregar le he sumado el pronombre se y el pronombre lo, que son pronombres átonos. ¿Qué entrego? Eso, lo entrego. Este lo es el pronombre de o de. ¿Y a quién se lo entrego? A ella. Entonces, este se sería el pronombre de o i. Pero están dentro del verbo. Por ello que son pronombres enclíticos. Pero cuando yo digo se lo entregó, yo tengo mi raíz verbal, pero mis pronombres de o i y mi pronombre de o de ya no están dentro del verbo, sino que están fuera de él. De ahí el nombre de proclítico, fuera de verbo. ¿Ya? A ver, Stephanie, ¿por qué el se es oí? Buena pregunta. Se supone que el oí se cambia por el pronombre le o les, ¿verdad, Stephanie? Ya, entonces, ¿qué pasaría, Stephanie, si en vez del se yo le coloco el pronombre le? ¿Cómo quedaría la oración, Stephanie? Le lo entregó. Pero suena gramatical decir le lo entregó. Entonces, como no suena gramatical, lo que se hace es tomar este le y lo cambias por el se. Se lo entregó. Pero el cambio que haces es solo para conseguir un buen sonido. No solo para evitar la cacofonía. Porque mira la diferencia. Le lo entregó de se lo entregó. Pero realmente este se no deja de ser oí. Abstractamente es como un le, solo que lo he cambiado de forma para conseguir un buen sonido. Solo por eso, porque no se puede decir le lo entregué, pero sigue funcionando como si fuera un o i. Otra cosa, chicos, y con esto ya termino. Cuando te dicen, marque la alternativa en la cual encontramos la mayor cantidad de pronombres, mayor cantidad, debes contar determinativos, personales, los que estén dentro y fuera del verbo, todo. Por ejemplo, si yo digo, edúcate, ámate, pregunta, ¿quién es el pronombre en estos dos verbos? Cuando yo digo edúcate, el te, ¿es pronombre sí o no? Sí, porque significa edúcate a ti mismo. Cuando digo ámate, ese te significa ámate a ti mismo. Y si coloco jóvenes, ámalo, se entiende como ámalo a él, ¿no? Y si hubiera colocado ámala, se entiende como ámala a ella, ¿no? Y si hubiera colocado ámanos, se entiende como ámanos a nosotros. Entonces, en la palabra ámate, ámalo, ámala, ámanos, este te, lo, la, nos contarán como pronombres enclíticos siempre y cuando signifiquen a ti, a él, a ella, a nosotros. Pero San Marcos, solo por jugar con tu mente, coloca partículas como estas. Y te preguntan, en la palabra comiste, este último te lo cuentas como un pronombre enclítico, sí o no. El último te es enclítico, sí o no. Y a veces por la premura, por leer rápido, creemos que todo lo que termina en te, ese último te es pronombre. En ámate, sí. En edúcate, sí. Ámate a ti mismo, edúcate a ti mismo, báñate, báñate a ti mismo, pero en comiste, ¿cree usted que este te significa a ti mismo? ¿Tendrá ese valor?
Cuando llegas a casa hambriento y le dices a tu mamá, hijito, ¿comiste? ¿Significa, hijito, te comiste a ti mismo? No, ¿verdad? Entonces, si ese te no significa a ti mismo, entonces no es el te un pronombre, sino que ese te solo es parte de la conjugación verbal iste. ¿Ya? Iste. Entonces, ahí, cada vez que tú veas que una palabra termina en aste o termina en iste, ojo, no vaya a contar ese último te como pronombre, porque no significa a ti mismo. O cuando usted da examen de admisión y viene la fastidiosa pregunta de, ¿ingresaste? ¿No? Pregunta, ¿en ese ingresaste se entiende como ingresaste a ti mismo? No, si ingresó a un lugar que es San Marcos, pero no significa ingresaste a ti mismo. Entonces, ahí ingresaste tampoco tiene pronombre, 0 pronombres. Pero, profesor, yo digo, cómetelo, ahí sí, ¿no? Porque el te significa para ti y el lo significa eso. Cómetelo, come eso y eso es para ti. Ahí sí, te y lo son pronombres. Pero cuando termine en aste, en iste, no comete el error de contar ese último te como si fuera un pronombre. Pareciera, pero no lo es. Por otro lado, chicos, claves que están faltando. En la pregunta 12 decía, señala la alternativa que presenta la mayor cantidad de pronombres personales. La clave a marcar tenía que ser dado. ¿Quién serían mis pronombres personales, tónicos o átonos? Dice, te lo recuerdo, te y lo, como se lo dije, se y lo, a él. Él también es personal. No pierdas el tiempo y estudia. Los pronombres serían te lo, se lo y él. En la pregunta 13 dice, el pronombre es la palabra deíctica que remite a un nombre correferente que puede ser anáfora, catáfora, hexáfora. De acuerdo con esto, diga usted la opción en la que el pronombre hace referencia a un sustantivo antepuesto. O sea, te están pidiendo en pocas palabras anáfora, ¿ya? Y la clave a marcar tenía que ser barco. Mira lo que dice, la educación es un derecho primordial, pero la convirtieron en negocio. ¿Quién es el pronombre? La convirtieron en negocio. ¿Y ese la a quién hace referencia? A la educación. Pero el sustantivo educación lo mencionaron primero. Es por eso que ese la es una anáfora. Y la clave tenía que ser barquito. Pregunta número 14. Indique las alternativas que presentan pronombre. La clave